Luego que terminemos, conversaremos con respecto al examen. Bien, vamos entonces a continuar con nuestra clase y hoy toca hacer ah, la clase con respecto a un flagelado importante que, que es causante de una infección metaxénica como es la leishmania. La leishmania, tal vez algunos han escuchado con respecto a la UTA, o que es una infección que se presenta desde acá, muy cercanamente, desde la parte de, digamos, por Chosica, a la altura de Chosica, Santa Eulalia. Hace muchos años había la UTA y los vectores están tan cercanos a nosotros. Los vectores los encontramos por yendo solamente hacia Chosica, hay esta zona donde está el zoológico, por esa zona está la lutzomia, es un mosquito que pica y deja unos puntos blancos, llamado por ello la manta blanca, de repente alguien ha escuchado. Bien, en cuanto a los orígenes de Leishmania, no son tan claras, existen teorías. Una se propone el origen de África con migración a las Américas desde el Viejo Mundo, hace 15 millones de años a través del estrecho de Bering, esa sería una. La otra teoría es del origen paleártico, con migraciones que incluirían a los vectores también y adaptaciones luego sucesivas a este medio ambiente. Una migración más reciente es la de Leishmania infantum. Leishmania infantum es una infección que se presenta en los perros mayormente, pero también se presenta en humanos en España, en la parte de Europa, desde el Mediterráneo, y que ha ingresado a Latinoamérica, y en Latinoamérica ha tomado el nombre de Leishmania chagassi. De esto vamos a hablar después, porque es bien interesante. La primera descripción de leishmaniasis se ha hecho pues alrededor de 1500 después de Cristo, pero ya en el año 1898 también se escribió el agente teológico, pero no fue publicada porque estaba en ruso y así ha pasado inadvertida. Pero miren, ya se conocía desde hace muchos años. Leishmania es un protozoario de la familia Trypanosomatidae. Dentro de esta familia Trypanosomatidae vamos a ver a Leishmania y también a Trypanosoma en la siguiente clase. Leishmania es el género así de la familia también eh, o del filum Euglenozoa, porque estos son flagelados. La taxonomía para la identificación taxonómica pues se ha basado en características bioquímicas, inmunobiológicas. Cuando decimos bioquímicas, pues las isoenzimas, imodemas, que ha hecho el estudio, ha ampliado así el estudio para observar las cepas que podrían encontrarse en el Perú. De esto ya hace muchos años. Inmunobiológicas, pues el uso de anticuerpos monoclonales específicos que con estudios a base de serodemas para detectar las subespecies que puedan haber, porque la zona endémica es el sur del Perú, Arequipa, desde Arequipa, Ica, Arequipa, Moquegua, Tacna, toda la parte sur, la zona endémica de tripanosomiasis. Pero de leishmaniasis, en este caso estamos hablando de leishmania, en la zona norte, por Cajamarca. Por Cajamarca, en la zona endémica para leishmania, los primeros casos que se fueron presentando por esa zona. Entonces, para estas subespecies, para ambas parásitos, para las subespecies, pues se ha hecho la hibridación del ADN del kinetoplasto. Vamos a ver las características y explicaré un poco más al respecto. El comportamiento biológico también era importante en la leishmania y para ello se tiene que hacer infección en animales de experimentación. Y luego también el estudio en el vector y utilizando medios de cultivo in vitro, ¿no? Un cultivo a partir de una lesión de un paciente, hacer un cultivo con agar sangre. Estos crecen en ese cultivo, se inocula en animales de experimentación y ese comportamiento es importante. Y también, como decíamos, en el estudio en el vector. Y en los estudios moleculares, ya para definir la especie, necesariamente
¿no? Podemos llegar hasta géneros, pero para determinar las diferentes especies, pues es un estudio ya más a nivel genético y más importante, ¿no? Finalmente, para saber las cepas o las especies que tenemos en el Perú. Vamos a ver la morfología de esta leishmania. Leishmania presenta dos formas, el amastigoto y el promastigote. El amastigoto mide de 2 a 5 micras y es ovalado. Es una célula ovalada muy pequeña de 2 a 5 micras, como se menciona acá, y necesariamente es intracelular. Vamos a mencionar al promastigote primero. El promastigote, en cambio, es alargado, fusiforme, tiene un núcleo con un kinetoplasto. Del kinetoplasto nace el flagelito que se va hacia la parte anterior. Está en la parte anterior, el kinetoplasto. Este es el promastigote. El kinetoplasto, de donde nace un flagelito que se pierde en la o sale hacia la parte exterior anterior. Este promastigote lo vamos a encontrar en el tubo digestivo del vector. Entonces el vector va a inocular cuando pasa a una persona, pica a una persona el mosquito, va a inocular a estos promastigotes. Estos promastigotes que ingresan se transforman en amastigotes y son captados por los macrófagos. Este es un macrófago, lo que estamos marcando acá en la parte de arriba. El núcleo del macrófago, y en el interior de este macrófago se forma una vacuola parasitófora y estos se multiplican. Estos amastigotes se van a multiplicar en el interior del macrófago. Los amastigotes se caracterizan por tener un núcleo, el kinetoplasto y el flagelito están reducidos, simplemente se va a ver como una rayita y es bastante pequeña. El macrófago lo va a reconocer como propio y lo deja que se multiplique. Entonces, esas serían las formas importantes. Vamos a ver el ciclo biológico entonces. La lutzomia es el vector importante, con varias especies. Una de ellas es la Lutzomia verrucarum, que también es vector de la verruga peruana, de la bartonelosis, ¿no? Y además va a ser vector de leishmania, que produce la UTA, conocida como UTA. Este vector, o también puede ser la Lutzomia peruensis, que también está en esta zona a la altura de Santa Eulalia. Por el valle de Santa Eulalia existen estos vectores, tanto Lutzomia verrucarum como Lutzomia peruensis, y una variedad de especies que luego vamos a mencionar. Cuando esta lutzomia trae al promastigote y a la hora que toma sangre, inocula estos promastigotes, estos ingresan entonces, estos promastigotes ingresan, son captados por el macrófago. En el macrófago se forma una vacuola, como les habíamos mencionado, hay una vacuola parasitófora y en el interior de la vacuola comienza a multiplicarse. El faulisosoma se va a conectar también y va a multiplicarse y multiplicarse, o sea, permite multiplicarse de tal manera que cuando ya está repleto, se rompe y va a seguir ingresando a otras células, a otros macrófagos. La UTA es una infección cutánea, puede ser por la nariz, en la cara, en el brazo, donde pique, o sea, donde toma sangre y deja los parásitos, pues ahí se comienza a hacer la lesión. Ahí se va a multiplicar y multiplicar y multiplicar. Entonces, como estamos viendo aquí, y no es atacado, no es atacado para ser destruido, al contrario, permite que se multiplique. Bien, entonces, normalmente este parásito
en la parte silvestre, está en los roedores y en otros mamíferos, el hombre va a ser un hospedero accidental. Cuando ingresa a la zona o al lugar donde está el mosquito, que tiene el parásito, ahí es cuando va a infectarse. El ciclo primario, como se indica acá, es animal vector, o sea, es en la parte silvestre, son los animales los que tienen y se está multiplicando de esta manera. Es una infección zoonótica. Habíamos mencionado anteriormente, creo que era una zoonosis, infección de los animales al hombre, o sea, infección que pasa de los animales al hombre. Esa es una zoonosis. La leishmaniosis tegumentaria, y hay también leishmaniosis visceral. La leishmaniosis tegumentaria es la que vemos en América Latina, o se presenta en América Latina. Ya en la época incaica, como se menciona aquí, ya los ceramistas del antiguo Perú ya representaban en las lesiones en los huacos. Vamos a ver si vamos a observar con detalle estos huacos, vemos que el daño en la nariz, en la cara, en el rostro, se puede notar. Igual aquí, entonces, se usó entonces para las formas cutáneas. Y viene el término, uta, es roer, ¿no? El término quechua realmente, la uta es un término quechua que significa roer. Ya estaban entonces, ya están representados en los huacos antropomórficos. Cuando van ustedes al museo, a un museo, pueden observar con detalle esto y es pues interesante ver que ya ellos marcaban las lesiones que había en la cara. La leishmaniosis visceral. Esta leishmaniosis visceral generalmente es acá, allá en el Mediterráneo, en Europa y también por África. Es la leishmaniosis, el calazar, es la enfermedad negra, esa enfermedad que vemos que en África los niños están tirados. La gente es la Leishmania donovani, ¿no? Que observamos en la India, China, África e Irak, con Leishmania donovani. La Leishmania infantum, que volvemos a mencionar ahora, que hay en la parte de España y también en la costa del Mediterráneo europeo y africano, fue traída por los españoles al Perú. Cuando ellos ingresaron, trajeron, pues, o ingresaron en las embarcaciones también esta leishmania, como probablemente en los roedores, y también, pues, y acá se adaptó en los vectores que teníamos, ya teníamos vectores y estos se han adaptado. Y acá fue llamado, o es llamado, Leishmania chagassi. Ya no tiene el mismo nombre, sino Leishmania chagassi, que es causante de una leishmaniosis visceral en las Américas. Entonces, Chagassi es causante de la leishmaniosis visceral en las Américas. Esto es bien importante porque hasta ahora tenemos en América Latina tenemos la leishmaniosis tegumentaria, que es la leishmaniosis cutánea o mucocutánea, que es la más maligna, ¿no? Digamos así, que produce la espundia. La espundia es diferente a la UTA es casi cutánea nada más y puede curarse. La espundia es más profunda, es mucocutánea, va a profundizar más, va a dañar más, pero no hemos observado casos de leishmaniasis visceral. Pero tenemos Leishmania chagassi. Esta Leishmania chagassi hay en la parte de la selva y entonces es causante de leishmaniasis visceral en las Américas. Eso hay que tomar en cuenta, puede presentarse en algún momento en algunos casos, ojalá que no, porque es terrible, porque ya la lesión no es externa, sino es visceral. Las especies y subespecies de leishmania de importancia están divididas en dos subgéneros. El complejo brasilensis es el subgénero Viagnia y el complejo Donovani y mexicana tenemos al subgénero Leishmania. Del complejo brasilensis tenemos a Leishmania Viagna brasilensis,
igual sería Viagna guyanensis, Viagna panamensis, Viagna peruviana y Viagna lanzoni. Además de ser Leishmania, Viagna, entonces un género y subgénero, luego la especie. Estas en el Nuevo Mundo. Y en el complejo Donovani tenemos a la Leishmania chagasi, o sea, sería Leishmania chagasi. Y del complejo mexicana, igualmente, Leishmania mexicana, Leishmania amazonensis, Leishmania epifanoi y Leishmania venezuelense. Estas serían del subgénero Leishmania. En el viejo mundo, o sea, toda esta, la que hemos mencionado, corresponde al nuevo mundo. En el viejo mundo tenemos del complejo Donovani, tenemos a Leishmania trópica, Leishmania mayor, Leishmania etiópica y del complejo de Novania, Leishmania donovani y Leishmania infantum. Por supuesto que aquí serían Leishmania infantum, ¿no? Bueno, acá serían de esos subgéneros en el viejo mundo. La leishmaniosis cutánea del nuevo mundo. Ahora entramos al Perú. Tenemos a leishmaniosis por Leishmania peruviana, que es la UTA. Esta puede afectar a los niños, ¿no? Y puede curar también espontáneamente. Si el sistema inmune está bien, se defiende y se va a curar. Se encuentran entre la altura de 800 a 3000 metros sobre el nivel del mar, donde también están los insectos o donde están estas luxomias, el vector. La Leishmania guyanensis, llamada Pian Boys, es también de múltiples ulceraciones, que también se presenta en el Perú, y la panamensis le llaman la picada de bejuco, que son úlceras que afectan el sistema linfático. Estas ya son lesiones mucocutáneas. Ya cuando es lesión mucocutánea ya no es la UTA, sino la espundia. La espundia produce lesiones mucocutáneas. Leishmania brasilensis produce una leishmaniosis mucocutánea o espundia, como se menciona acá, lesión que es similar se inicia similar a la leishmaniosis cutánea y va profundizándose cada vez más y la nariz va a tomar la forma de un tapir y por eso le llaman con nariz de tapir. La leishmania mexicana presenta una lesión única, cura espontáneamente, puede afectar el cartílago del auricular y esta leishmania mexicana se adquiere a veces al ingresar a las zonas donde anteriormente trabajaban, o hasta ahora tal vez también, ingresan a la parte de donde hay bastante vegetación porque tienen que adquirir, ¿cómo se llama? Sacan el látex de las plantas. Entonces, la gente que iba a sacar el látex de las plantas se infectaban, por eso llamaban la úlcera de los chicleros. Entonces, es a consecuencia de esta leishmania mexicana. La leishmania amazonensis es la leishmaniosis cutánea también. Y la leishmaniosis, la Viagna lanzoni, en el año 94 se encontró en 6 pacientes que por la zona de Ayacucho, Pasco, San Martín y Huánuco. Esta se distribuye entre los 600 a 2000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, esa es la leishmania lanzoni. Y ahora vamos a ver en qué zonas más en el Perú encontramos. Su distribución geográfica de esta leishmania en el Perú, como se menciona acá, leishmania brasilensis, con un círculo, Leishmania brasilensis, encontramos en la parte de la selva, Leishmania peruviana, por Cajamarca está en Leishmania peruviana, Leishmania guyanensis también está por la parte de Loreto, en la parte de la selva, la Leishmania lanzoni, y bueno, la Leishmania lanzoni, y la otra Leishmania amazonensis, la amazonensis por Ucayali, Junín, la parte de la selva, ya Oxapampa, Chanchamayo, ahí está, y también Ayacucho, el amazonensis, y también tenemos bueno, este es San Martín, Amazonas,
Y ahí está la distribución, pues, de estas, de esta leishmaniosis. Y está marcada con un color, las zonas afectadas casi en la costa norte, perdón, la costa, en el lindero con Ecuador, y bueno, en la parte del Ucayali, en la parte de la selva Madre de Dios, todas estas zonas donde se encuentran pues la leishmania. La leishmaniosis tegumentaria americana va a presentar tres formas clínicas diferentes. Una es la cutánea, la otra es la mucocutánea y una tercera es la cutánea difusa, que se inicia como una cutánea y luego se hace pues difusa, se profundiza más. Se presentan pues desde el sur de Estados Unidos hasta el norte de Argentina. No tienen Canadá, Chile, Uruguay, la mayoría de las islas del Caribe. No hay leishmania en esas zonas. En el Perú, pues constituye la segunda endemia de este tipo de infección tropical y la tercera causa de morbilidad por enfermedades transmisibles. Después de la malaria y la tuberculosis, seguiría la leishmania. La leishmaniosis cutánea ulcerosa observamos acá, con una úlcera, que puede ser en el brazo, ¿no? Esta entonces se inicia en forma cutánea y puede mejorarse con un tratamiento, pero la forma de la UTA es la forma cutánea y la espundia, como ya mencionamos, es la cutáneo mucosa. Habemos ya la leishmaniosis mucocutánea, es más profunda, comienza a profundizarse y destruir el cartílago del paladar de la boca, de la nariz, de la boca, la persona ya no puede ingerir alimentos, etc. La transmisión depende del contacto hombre-vector, ¿no? Donde esté el vector y el hombre ingresa, pues ahí va a ser la forma como se va a infectar. Entonces, el patrón de transmisión tiene que ver, para la picadura, puede ser dentro del domicilio, porque estos lusomies ya han ingresado, ya son intradomiciliarios, o pueden ser peridomiciliarios alrededor de las viviendas, en las plantaciones de café, frutas, etcétera, que tienen alrededor, o también puede ser rural, un poco alejado, en la parte silvestre, que pueden ser transmitidas a los animales y humanos por vectores de la familia Psicodidae. Estas lusomias pertenecen a la familia Psicodidae. Entonces, observamos pues los casos de mucocutánea, que es más destructiva, es más difícil de tratamiento, y muchas personas que cuando ya se encuentran con lesión así se esconden, ya no se dejan ver, porque también piensan que podría ser, como no conocen bien, piensan que sería la lepra, ¿no? Porque es una infección muy parecida. Aquí se ha descrito pues en el Perú diversas formas clínicas, no, inclusive no ulceradas como vemos acá, o también como puede ser, acá dice impetiginoide, le llaman impetiginoide, miren acá en la cara, o pueden ser lesiones verrucosas como verrugas, con nódulos vegetantes o mixtas, etcétera. Entonces vemos diferentes formas formas clínicas, ¿no? Y que hay que tomar en cuenta que se tratan pues de leishmania. Aquí hay una leishmania cutánea nodular en la mano, como nódulo, y diferentes acá estadios de leishmaniosis mucocutánea. Estas ya son mucocutáneas, diferentes estadios. Los vectores son mosquitos hematófagos del género entonces Phlebotomus y Lutzomia, pero Phlebotomus es para el viejo mundo, no lo tenemos aquí. En el Perú, en la parte de América, tenemos al género Lutzomia, en el Nuevo Mundo es Lutzomia, con 350 especies, como se menciona, de los cuales 88 son vectores potenciales, que pueden tomar y
pueden multiplicarse el parásito y estos pueden volver a inocular a otro hospedero. ¿Y quiénes son las que pasan toda esta infección? Son las hembras, porque las hembras requieren sangre para la reproducción, para colocar sus huevos. Entonces son los que van a tomar sangre y pican pues tanto a los animales como al hombre accidentalmente. Luxomia peruensis, como mencionaba, es una de las principales luxomias que se distribuye entre los 1600 a 2900 metros sobre el nivel del mar. Está en las áreas utógenas y vercógenas, como mencionaba, ya desde la altura, del Valle de Santa Eulalia, las podemos encontrar, por ejemplo, también, ¿no? Allí hay luxomias. Y luego también la parte de Cajamarca, valles occidentales del norte y del centro, también valles interandinos. Este se alimenta entonces de los animales y también de animales pues silvestres y también ya de los animales domésticos, o sea, ya ingresó a las casas, puede tomar pues de los animales mamíferos que están cercanos a la casa y si no, ingresa también y toma del hombre. Luxomia tejadai es una luxomia descrita con el apellido del doctor Tejada, uno de los investigadores del Instituto de Medicina Tropical de San Marcos, dedicado al estudio de la leishmania. El doctor muy decidido que se iba a capturar a veces las luxomias y por la zona de Huánuco, ¿no? Esta luxomia ha sido encontrada por Huánuco, Pachitea, Humalíes, Daniel Asís Carrión, por Pasco, Huánuco y Pasco. Estas serían áreas endémicas de leishmaniosis tegumentaria. Estas ingieren sangre entonces tanto de los animales y lo pueden hacer también accidentalmente el hombre. Entonces, en cuanto al aspecto epidemiológico, pues la distribución de estas luxomias está relacionada pues con las condiciones ecológicas, tiene que ver y también socioeconómica. Generalmente están en las zonas rurales, en el campo, en la zona andina del Perú y Ecuador, entre los 700 a 3000 metros sobre el nivel del mar. Observamos la distribución de las luxomias en el Perú y tenemos la Luxomia peruensis, verrucarum, que son las principales, están en la costa. Estas están en la costa, por eso menciono que desde del Valle de Santa Eulalia. Y las dos especies, peruensis y verrucarum, y toda la costa de Ancash, La Libertad, Cajamarca, Piura. Todos observamos en Amazonas, Ayacucho, Cusco, Puno, pero además está ya la Tejadai por Huánuco, se ha encontrado Tejadai, la Leishmania ayacuchensis en Ayacucho, la Leishmania Carrerai, la Hanmani, bueno, Shawi, Davin, Adamsi y Castaña, bueno, y otras especies más distribuidas también, como podrán ver por el color, están distribuidas por Cusco, Puno, inclusive Puno también, por la zona de Puno en la parte más calurosa, etcétera, ¿no? Y bueno, entonces encontramos amplia distribución de estas luxomias que pueden pasar la infección de la leishmaniosis. Ahora, los reservorios, igual, hay una variedad de animales silvestres y también domésticos. En las áreas andinas tenemos pues al perro doméstico, que es el Canis familiaris, a los roedores y al Didelphis albiventris, que es la zarigüeya. Y las ratas, el Ratus ratus, en las ratas también están. Y otras especies de roedores en la parte silvestre. Y las especies aisladas tanto del hombre como de la rata son de la misma, se ha determinado que son de la misma especie. En la selva no se ha determinado los reservorios. Requiere un estudio más profundo para determinar qué reservorios más en la parte silvestre de la selva se encuentran pues la leishmania. Incidencia de esta infección, tenemos que en el año 2009 se han reportado
menciono 2009 para más o menos tener una idea, de 5.967 casos de leishmaniosis cutánea en el Perú. Es bastante, casi 6.000 casos, la mayoría de Ancash, Cusco y Madre de Dios. Y miren los niños en el pabellón auricular y también los animales. En los animales, se observa acá por las orejas, igual en los conejos también. En los conejos se puede observar. Y de ellos también 327 casos con leishmaniosis mucocutánea, y la mayoría son del Cusco, Huánuco y Loreto, zonas que te encontramos leishmania, pues la espundia, porque es mucocutánea la espundia, la más profunda, la que comienza a destruir cartílagos y puede seguir profundizando y destruir la nariz, los labios, e ingresar, miren como vemos que el caso de este señor con leishmaniosis mucocutánea, acá, como se menciona acá, del departamento de Loreto habían 3 personas, de Madre de Dios 5, de Junín, perdón, 7, de Junín 6 y del Cusco 5 personas con leishmaniosis mucocutánea. Esperemos que solamente hayan sido estas personas, ¿no? Sin embargo, hay personas que no se acercan a las postas cuando tienen una lesión, tratan de curarse a veces solos y a veces no logran, entonces comienza a destruirse, no se dejan ver porque ya no quieren hacerse ver la cara. Entonces va a afectar socioeconómicamente también porque afecta a veces a personas en la etapa de que están laborando y pues tienen que dejar por la enfermedad. En Junín, por Satipo, por el río Tambo, Pangoa, Mazamani, Perené, Chanchamayo, Perené, etcétera, ¿no? Bueno, igualmente, se mencionan acá los casos que se presentaron, ¿no? Y bueno, especialmente, bueno, vamos a mencionar los casos que se presentaron. Entonces, el cuidado que uno debe tener por cuando uno viaja a esas zonas, mucho cuidado para esas zonas. En Loreto, igualmente, dice Microna, Andoas, Pastaza, etcétera, con 10 casos, 6 casos, etcétera. Pues Madre de Dios por Tambopata y Inambari, 6 casos, 5 casos. Y por el Cusco, por Echarte, Megantoni, bueno, y Santana, bueno, Santana y Pichari, bueno, 6 casos, bueno, son varios casos. Entonces, esto en el 2018, antes que empiece la pandemia. Durante la etapa de la pandemia, algunos casos más se han mencionado. Para el 2019, 2020 también hay casos mencionados, aunque aparentemente parecen pocos. Y bueno, número de casos en el 2016 parece que bajó a 2.085, en el 2017 a 2.432, al 2018, en el 2019 1.975, en el 2020 1.267, en el 2021 744 casos. Parece que ha disminuido, pero tal vez no son todos los que se acercan a las postas. El número de casos de leishmaniosis según departamentos del Perú, del 2016 al 2021, y ahí observamos que en Ancash con 803 casos, en Amazonas es menos, 306, pero están marcados los que tienen mayor cantidad de casos. Cajamarca con 646, Cusco 830, Junín 489, Lima 517, Madre de Dios 869, Piura 651, 53, etc. Entonces miren hasta el 2021 los casos que se han presentado. Hay leishmaniosis en el Perú. Y acá los tipos, leishmaniosis cutánea, vemos acá que se presentan casi en la misma proporción se presenta leishmaniosis mucocutánea. Aquí está por años los que se han ido presentando y bueno, se menciona poco para el 2021, ojalá que sea así, pero no son los casos, todos los casos que se hayan llegado pues a las postas para que puedan hacer. Este es del Ministerio de Salud, ¿no? Este es documento del Ministerio, informe del Ministerio de Salud. En San Martín, en el 2011, ya en el 2011 se había reportado 200 casos a nivel nacional, ¿no? Y ya
Miren, pero bueno, en el 2010 se habían reportado la mitad y en el 2011 casi se reporta el doble. Entonces, esos son los problemas, ¿no? Y miren, un total de casos solo en el 2011 de 8.185. Entonces, esto mencionándolos a ustedes porque ustedes hacen serum y van a tener que ir a diferentes estas zonas. Entonces, es importante que tengan conocimiento que son zonas endémicas de leishmaniosis. Y en el 2021 son los casos de color rojo, todos los casos que se presentan y mayormente en la parte de la selva, también en la parte de la sierra, ¿no? Sierra vemos Cajamarca y, y en la parte de la costa también hay puntos que se marcan desde la parte norte hasta Lima, se marcan pues, y como se menciona acá, en el 2021 son 221 distritos los que reportaron al menos un caso, donde es poco, pues al menos un caso de leishmaniosis, concentrados con 47.2 casos por ciento, perdón, 47% en los departamentos de Junín, Cajamarca, Madre de Dios, y bueno, incluyendo también parte de Cusco. Bueno, la patología, la lesión cutánea, cuando se observa la lesión cutánea hay una reacción inflamatoria con hiperplasia del epitelio, necrosis de la dermis y en un corte, una biopsia del corte se puede observar, ¿no? Hay, hay una úlcera que esto pues se va a observar a los 6 meses, esta ulceración. Los ganglios están agrandados por una infección secundaria y en el corte se puede observar esa reacción inflamatoria y con cantidad de también de amastigotes. La lesión mucosa, en estos casos de estos niños, que puede ser granulomatosa, necrosante, como vemos acá, y con pocos parásitos. Cuando se hace el frotis para observarla, hacer la coloración con Giemsa, a veces se ve, pues, puede verse hasta un amastigote. O sea, es bien difícil, de tal manera que hay que sacar, inclusive hacer un muestreo más profundo y con sangre. Y aquí hay destrucción de la mucosa, pues, de la orofaringe, pérdida de cartílago, ¿no? Entonces implica en la respiración, y también hay complicaciones pulmonares, por bronconeumonía pues pueden fallecer, es fatal. Entonces esta es la leishmaniosis mucocutánea, que puede empezar a veces una lesión mucosa y luego ya hay una lesión mucocutánea, destructiva, más profunda. El diagnóstico parasitológico pues es directo, como les menciono, con un frotis del borde de la lesión, pero un poco profundo, que tiene que llevar hasta un poco de sangre, porque si hacemos una lesión muy superficial no vamos a encontrar amastigotes. Me han traído al laboratorio pues de soldados que también se infectan y en el frotis encontraba a veces un amastigote. Entonces es importante que sea un poco profundo este raspado, ¿no? La toma de muestra. Y acá hay una técnica de matchstick que se llama así, que lo vamos a ver luego. Y luego esta se va a colorear con el colorante de Giemsa. Se puede hacer cultivo, pero es bastante complicado. Generalmente no lo hacen. Lo que tienen que detectar rápidamente es por la observación directa, coloreando con Giemsa. Para hacer un cultivo se tiene que preparar un medio de agar sangre, más, ¿no? El agar sangre es el agar Columbia, más sangre desfibrilinada de conejo. En este medio va a multiplicarse y podemos ver con detalle, inclusive se le puede hacer PCR para determinar la especie de leishmania. Pero ya cuando está la lesión se hace una biopsia del borde de la lesión tomando también un poco de tejido sano. Por eso la biopsia tiene que llevar un poco de tejido sano y se hace una coloración con hematocilina eosina. Esto es un poquito más complejo, pero se tiene que hacer para poder observar si hay la presencia también de los amastigotes. Y la otra es la inoculación en un hámster. Esto no es rápido.
para inocular en el hámster dorado, no prenden los ratones. En los ratoncitos blancos del laboratorio no va a prender. A pesar que se le baja el sistema inmune, no prende. En los hámsters se le baja el sistema inmune, prende, pero demora alrededor de 9 meses para tener el resultado. Entonces es bien largo, es un proceso, ya eso es para estudio de investigación. La determinación de la especie de Leishmania por hibridación del ADN del kinetoplasto. ¿Y por qué del kinetoplasto? Porque del kinetoplasto, disculpen un rato. Bien, mucha bulla. El del ADN del kinetoplasto. ¿Por qué del ADN del kinetoplasto? Porque va a darnos, vamos a poder diferenciar. La variedad genética está en el kinetoplasto, en el ADN del kinetoplasto, no del núcleo, porque si hacemos el ADN del núcleo, no vamos a poder diferenciar, no se puede hacer las diferencias entonces genéticas con el ADN del núcleo. Y también puede usarse anticuerpos monoclonales para otras pruebas. Aquí tenemos entonces esta prueba, toma de muestra con un palillo de madera, está tomando la muestra y va a ser el frotis. Pruebas serológicas, pues los métodos usados también para detección de anticuerpos, ¿no? De la persona si tiene anticuerpos para Leishmania, o puede ser la inmunofluorescencia, el ELISA, y aquí puede haber reacción cruzada, lo demás en el ELISA puede haber reacción cruzada con Chagas o Calazar. Son poco usadas por su limitada sensibilidad y especificidad, pues estos de la ELISA, inmunofluorescencia puede ser, ¿no? Pero también no nos diría exactamente, puede reaccionar si es también por tripanosoma. Más preciso, sensible es PCR. El PCR nos va a dar la especificidad porque es una prueba más, más específica o sea, para determinar especie exactamente, ¿no? Bien. También se hace la reacción de Montenegro, la inmunoreacción de Montenegro, que es de hipersensibilidad tardía, así como se inocula para ver la tuberculosis, o sea, con la tuberculina. Esta se aplica también el antígeno de Leishmania, que es un extracto soluble de un cultivo de promastigotes, y se aplica en el antebrazo izquierdo del paciente, y la lectura se hace entre las 48 y 72 horas como máximo. Y luego de ello, se debe observar pues un diámetro de una pápula de un diámetro de 5 milímetros, ¿no? Que se resultaría pues positivo. Entonces, esto se puede hacer para un estudio epidemiológico, para ir a la zona y separar a todos los que den una reacción positiva de esta reacción, ¿no? Esta reacción de intradermo de Montenegro, y se puede separar a las personas para hacer ya un estudio más profundo con respecto a la leishmaniosis. Bien, y el control, pues importante el diagnóstico, el tratamiento precoz de las personas que están infectadas, la protección individual también y el control del vector, ¿no? El uso de mosquiteros, etcétera, porque también estos vectores no puedan ingresan a los domicilios y no puedan ingresar a tomar pues la sangre de los niños, ¿no? Etcétera. Y en el momento de inocular. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Sí, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta, jóvenes, respecto al tema? Si no, vamos a continuar con otra clase.
en el chat hay una respuesta. Ya, gracias, gracias. Me dicen que todo está bien. Bien, vamos a continuar entonces ahora con otro flagelado importante, que es que el Trypanosoma cruzi, que es causante de la enfermedad de Chagas. Aquí he colocado la enfermedad de Chagas es un asesino silencioso. ¿Por qué un asesino silencioso? Porque una persona o cualquiera de nosotros puede viajar a la zona endémica y le pica un insecto, tiene una picadura y no le va a dar importancia porque estos ingresan, luego pueden, en los niños va a ser problema, pero en los adultos, las personas con su sistema inmune bien, estos ingresan y se esconden, se multiplican, pasa 20 años, 20, 25 años, recién la persona va a tener problemas. Por ello se llama asesino silencioso. Se va multiplicando lentamente y uno no sabe que está infectada. Se infectó de por vida. En el caso de los niños, el caso, por ejemplo, de una niña que fue traída de Oxapampa, por la zona de Oxapampa, más o menos Chanchamayo, Oxapampa, por esa zona, que la niña se encontraba con fiebre, eh, escalofríos, etcétera, con todo un cuadro que parecía malaria. Se encontraba muy mal la niña, era una niña. Pensaban que era malaria, le hicieron el frotis y todo para malaria, le comenzaron pues y no observaban nada, no se observaba en el frotis para que se hace la coloración para la malaria, no se observaba y pues en una muestra de ellas observan que hay un flagelado moviéndose entre los glóbulos rojos e inmediatamente fue traído acá al hospital, al Rebagliati me parece, y comenzaron a estudiar. Esta niña había estado infectada con tripanosoma. Entonces, si se inicia el tratamiento rápidamente, se puede lograr, pues, antes que estos se vayan a los tejidos. Pero el tratamiento tiene que ser inmediato. Ahora el medicamento cuesta muy caro y pues tiene que ser traído del extranjero. No hay medicamento aquí, esos medicamentos cuestan muy carísimo y por ello no se produce en cantidad porque nadie lo compra, sino más en las farmacias, por lo tanto no hay. Entonces es muy especial. Uno de esos es el glucantine, llamado así. Bueno, vamos a ver entonces la clasificación de tripanosoma. Eh, Existen varios grupos denominados grupo Brucei-Evansi, por ejemplo, las tripanosomas que encontramos en el África. Por el África está el tripanosoma brucei, el rhodesiense, el tripanosoma gambiense. Tripanosomas como el del grupo congolensis está el tripanosoma congolensis, el simia. Del grupo Vivax está el tripanosoma vivax y el uniforme. Del grupo Vivax sí tenemos tripanosoma vivax en el ganado vacuno. Del ganado vacuno. Las demás, pues no lo tenemos. Del grupo Levici también tenemos a tripanosoma levici. Tripanosoma levici en los roedores, en las ratas silvestres y también se ha encontrado en las ratas de buzón. Y luego la tripanosoma cruzi, que se distribuye desde Centro y Sudamérica, que es el causante de la enfermedad de Chagas. Tripanosoma taylori no hemos encontrado, ¿no? Entonces sí tenemos levici y cruzi, que sería el más importante. El mal de Chagas es también denominado el mal de la pobreza en América. Sí, generalmente las personas que se infectan son de las zonas, un momentito por favor. Bueno, según la Organización Mundial de la Salud, se considera uno de los mayores flagelados de América Latina. Es una endemia. Se calcula que hay alrededor de 25 millones de personas infectadas que sufrirían las consecuencias y más de 100 millones que estarían con riesgo de contagio por esas zonas donde se encuentran distribuidos los vectores. También es una infección zoonótica, es una enfermedad zoonótica transmitida de los animales al hombre.
Ahora, la tripanosomiasis también se evidencia su existencia en las Américas, ya descrita en una momia, por ejemplo, en la momia de Chile de 2000 años, se encuentran las vísceras huecas. Este parásito, Leishmania, cuando ingresa, es atraído por el tejido muscular del corazón y también de otros órganos, ¿no? Pero especialmente el corazón, y el corazón va a ir destruyéndose el tejido muscular de tal manera que se van a observar huecos, ¿no? Entonces, y no solamente como menciona el corazón, especialmente es el corazón, además de un corazón agrandado con huecos y una fibrosis cardíaca. Según el doctor Pedro Weiss, pues está escrito, ¿no? Es un investigador acá en el Perú, en su libro, describe que hay una restricción al ciclo silvestre en las épocas precolombinas, era en la parte silvestre, pero ya ahora se ha adaptado, está adaptado intradomiciliariamente. Ya el vector lo tenemos en el domicilio, debajo de los colchones, en las casas, especialmente en las casas rurales, está debajo de los colchones, está también en las paredes, cuando no están en las paredes y en los techos de paja, paredes que tienen orificios porque no están tarrajeados, ¿no? No es de material noble, sino pues de material con paja y otros tal vez ladrillos, donde se pueden donde se pueden esconder estos triatominos, en los corrales de los animales, donde están las gallinas, en los árboles, en los nidos de pajaritos, ahí también están escondidos. Entonces, esta es una distribución donde vemos que en América del Sur, pues ampliamente distribuida y hasta incluida el Perú. En Brasil fue descrita en el año 1909 Carlos Chagas, y a él se debe su nombre, él es el que descubre por primera vez, y fue un médico que se encontraba en los centones, cuando dice los centones de Minas Gerais, cuando estaban construyendo el ferrocarril, él era el médico de los trabajadores, y en los lugares pues un poco alejados donde hacían la construcción de este ferrocarril, estaban construidas pues una, digamos, unas, como unas casas de madera, algo así, unas casas de madera muy sencillas para los trabajadores, y en ellas también era cuidado había un vigilante que paraba, bueno, durante la noche vigilaba y observaba que las personas o los trabajadores se rascaban, tenían molestias durante la noche cuando dormían, porque algo les picaba. En eso también Chagas, entonces menciona, o el vigilante le menciona al médico, le dice que durante la noche hay un vector, hay un insecto que les molesta. Entonces él pide que le traiga a ese insecto y él comienza a hacer la disección porque tenía su microscopio y observa un flagelado en ese vector. Observa en el intestino del vector un flagelado. Por esos momentos, digamos, en esos momentos que hacía ese estudio, también le traen a un niño enfermo. Y cuando observa en la sangre del niño, ve también al flagelado. Entonces, Chagas identifica al causante de una nueva enfermedad, porque ve el mismo flagelado que vio en el vector, ve en el niño. Entonces descubre a un nuevo agente causante de la enfermedad. Y tanto en el vector como ya en el hombre. Entonces, esto fue muy importante para ese momento. Y es la primera descripción entonces que hace Chagas ya en humanos y comienza a encontrar, se presentan muchos más casos posteriormente. Es uno de los mayores problemas de salud pública en América Latina. Ya ahí en Brasil, pues,
hay un instituto en honor a Carlos Chagas, donde se dedican específicamente a trabajar sobre Trypanosoma cruzi. Afecta a habitantes de 15 países del continente que coinciden con la distribución de los vectores que están adaptados a las viviendas, ahora ya se han adaptado a las viviendas humanas, eran rurales, en la parte rural, y ahora ya están en el interior, como mencioné, desde el paralelo 40 de la latitud norte hasta el paralelo 42 latitud sur. Trypanosoma cruzi de la familia Trypanosomatidae. Bueno, Trypanosoma cruzi de la familia Trypanosomatidae, al igual que Leishmania, se caracteriza por presentar un flagelo y una sola mitocondria, pero una mitocondria grande, bastante grande, donde está el genoma, denominada también, y se encuentra ordenado en una forma tan compleja como vemos aquí, denominada kinetoplasto. Es el kinetoplasto, vamos a ver acá, es un parásito intracelular y su ciclo de vida va a ser pues con vertebrados e invertebrados. Necesariamente su ciclo completo lo va a hacer, necesita a vertebrados e invertebrados. Es fusiforme, tiene un núcleo central, y el kinetoplasto, que está en el extremo posterior, del extremo posterior se levanta una membrana ondulante. Esta membrana ondulante está bordeada por un flagelo, y por el borde hay un flagelo que termina en la parte anterior. Entonces tiene membrana ondulante con el flagelito que está bordeando, que va hasta la parte anterior y libre, y queda libre. Cuando se colorea, lo que vamos a ver es el núcleo central y el kinetoplasto en el extremo posterior. Entonces, vamos a ver qué otras características más. Presenta tres formas. Si nosotros lo habíamos visto en Leishmania solo dos formas, el amastigote y el promastigote, en Trypanosoma encontramos tres formas: el tripomastigote, el epimastigote y el amastigote. El tripomastigote se caracteriza por ser fusiforme, tener un núcleo central, como habíamos mencionado, el kinetoplasto en el extremo posterior, de donde se levanta una membrana ondulante, y la membrana ondulante está bordeada por un flagelo que termina en la parte anterior. Ese sería el tripomastigote, que se encuentra en la sangre de los mamíferos y en el intestino posterior del vector, ¿no? En este caso de los triatominos en el vector. Este tripomastigote no se va a multiplicar y va a ser la forma infectante, que va a eliminar el vector en las heces. Estos no lo va a inocular por vía oral, sino con las heces del vector sale el tripomastigote y va a contaminar la piel. Y estos van a ingresar por los poros de la piel hacia el interior de la sangre. Miden 20 micras, al igual que el epimastigote también, alrededor de 20 micras, pero el epimastigote ahora se diferencia del tripo porque el kinetoplasto lo tiene bastante cercano al núcleo, bastante cercano, ese es el epimastigote, mientras que el promastigote de Leishmania tenía su kinetoplasto lejos del núcleo, en la parte anterior, aquí a un inicio del, ¿no?, antes de llegar al núcleo. Aquí era el promastigote. El epimastigote, en cambio, está muy cercano al núcleo. Esta es la forma de multiplicación, y este epimastigote lo vamos a encontrar también en el vector. En el intestino medio del vector se va a multiplicar por fisión binaria. Entonces lo vamos a encontrar en el triatomino, en el vector, y también cuando inoculamos a un medio de cultivo, es la forma que va a multiplicarse en el medio de cultivo. El amastigoto es pequeño, ovalado, muy parecido al que presenta también se presenta en Leishmania. Ustedes en la práctica van a poder ver.
Este mastigoto solamente tiene el núcleo, el kinetoplasto y el flagelo lo tiene todo reducido. Miden alrededor de 2 micras y la forma de multiplicación es la forma como se va a multiplicar el parásito y lo va a hacer en el interior de las células. Entonces, como por ejemplo en el tejido del músculo muscular cardíaco, se van a formar nidos de amastigotes, ahí se va a multiplicar. Vamos a ver luego. El ciclo biológico. El factor principal es el Teratoma infestans. Este es el vector bien conocido. Sin embargo, hay otros vectores del género Pastrongylus y del género Rhodnius. Estos, por ejemplo, Pastrongylus está distribuido en la parte de la selva, mientras que Teratoma infestans mayormente, o encontrado también por primera vez, por la parte desde Ica, Arequipa, Moquegua. Entonces, este teratoma se caracteriza por tener, habíamos visto en la clase anterior, en la cabeza, delante de los ojos tiene un rostrum. Esta es la característica del rostrum. Y en la parte media del rostrum nace las antenas. En la parte media. Y esta va a ser importante porque la posición de la antena, que está a la mitad del rostrum, nos indica que es el género teratoma. Y bueno, y por la identificación de otras características, bueno, es ya teratoma infestans. El conexivo, que está alrededor del abdomen, es característico con manchas amarillas bien pálidas y con negro. Bien, entonces ese sería el teratoma. El Pastrongylus se va a diferenciar de teratoma porque en Pastrongylus tenemos que el rostrum, aquí está el rostrum y todavía en el teratoma no tiene, la probosis lo tiene debajo, está guardada, lo saca justo cuando va a tomar sangre. En este caso su probosis lo tiene extendida, lo tenemos extendido, pero el rostrum, vemos el rostrum, detrás de los ojos hay un tubérculo antenífero que es bien cortito y casi inmediatamente detrás de los ojos, o sea, se inicia del tubérculo las antenas. Entonces, las antenas se inician inmediatamente detrás de los ojos. Esa sería del género Pastrongylus. Y en el caso de Rhodnius, las antenas están al final del rostro. Al final del rostro se levantan las antenas. Aquí observamos que el teatromino, que sale pues a partir del crepúsculo, a partir de las 6 de la tarde, sale a tomar sangre y si no encuentra animales y encuentra al hombre, toma sangre y deja las heces. Con las heces que deja, a veces se frota a la persona e ingresa de esta forma el parásito. Va a estar en la sangre, inicialmente en la sangre, y eso lo voy a decir con respecto a los ratones. Cuando se ha infectado experimentalmente a los ratones, vamos a observar que se va multiplicando en la sangre, ¿no? No ingresa a los glóbulos rojos, sino está en la parte, o sea, en el líquido, ¿no? En la parte líquida, fuera de los glóbulos rojos, allí vamos a observar estos tripomastigotes. Han ingresado, se comienzan a ingresar a los tejidos, ingresa al tejido muscular del corazón, principalmente porque comienza a viajar por la sangre y se va a diferentes órganos, pero principalmente tiene preferencia por el músculo cardíaco. Ingresa y comienza a formar nidos de mastigote. Es un nido de mastigote que luego rompe el tejido, rompe y nuevamente sale para ingresar a otra fibra muscular. Así va a ser sucesivamente. Se va multiplicando y van saliendo a la sangre. Entonces nosotros vamos a ver que en el ratón la parasitemia va subiendo, ¿no? Si inicialmente inoculamos a los 5 días, vamos a observar que todavía de repente hay poquísimos tripomastigotes,
pero ya a medida que va avanzando a los 21 días, observamos en el ratón, a los 21 días, gran cantidad de promastigotes moviéndose en la sangre, o perdón, tripomastigotes moviéndose en la sangre. Entonces, ¿qué ha pasado? Estos han ingresado al tejido, se han multiplicado y han vuelto a salir y se vuelven, los amastigotes se transforman nuevamente en tripomastigotes. Se transforman en tripomastigotes y así sucesivamente. Bien, entonces, estos pueden ser, pueden estar muy bien en la parte silvestre y luego también ya en los perros, en los animales domésticos. En el cuy es uno de los reservorios principales, se menciona así, las personas que tienen por estas zonas a veces endémicas, las personas tienen cuys y los cuys están muy cercanamente al hombre, porque a veces lo tienen para calentarse, dice, cerca de la cocina, y los vectores están también escondidos por ahí. Entonces toman sangre, pueden tomar sangre, no solamente del cuy, sino accidentalmente va a tomar también la sangre del hombre. Y ahí, a la hora que toman sangre, es en la que dejan las heces. Entonces, esta va a ser la forma. Y esto es una vez que en el vector, bueno, cuando el vector toma sangre de una persona que está infectada, en el vector los tripomastigotes que ingresan se transforman en epimastigotes y estos epimastigotes se multiplican. Luego de multiplicarse, ya están para salir al exterior. Se multiplican, entonces ya en la parte final del tubo digestivo ya está en la forma de tripomastigotes nuevamente. Entonces, este sería el ciclo de Trypanosoma cruzi. Aquí observamos epimastigotes en un cultivo y vemos rosetas. ¿Por qué forman rosetas? Porque se están dividiendo. Hay cantidad de rosetas. El epimastigote en el insecto, ¿no? Entonces tiene el núcleo kinetoplasto bien cercano cuando se colorea. Esta va a estar en el insecto, este es un epimastigote del insecto, este es el amastigote y el tripomastigote. El amastigote lo vamos a ver acá en un nido, y el tripomastigote es el que está circulando pues en la sangre. Esta es una multiplicación intracelular en las células musculares y también lo va a hacer en las células nerviosas. Ahí tiene preferencia también por las células nerviosas. En los ratones se ha observado también en el cerebro, ¿no? En el cerebro, y igual pues en el hombre también va a circular no solamente en el tejido muscular del músculo cardíaco, sino también en el tejido muscular que tiene que ver en el tubo digestivo, ya que afecta también al sistema nervioso, va al cerebro. En el vector, entonces, en el triatoma, vamos a encontrar las esferomastigotes, epimastigotes y tripomastigotes. Las tres formas que se puede encontrar en el vector. Se desarrollan en la luz del tubo digestivo en estas tres formas y en la forma de epimastigote se multiplica. La enfermedad de Chagas, pues, alrededor de 25 millones de personas se encuentran infectadas según la Organización Mundial de la Salud y observamos que la parte roja de la parte más rojiza es la zona endémica. No son endémicas, eh, pero a veces se han encontrado casos, quiere decir que a veces muchas personas que están infectadas pueden llevar a Norteamérica en la parte pues, que sería por migración. Los triatomas se distribuyen entonces desde el paralelo 43 del sur de California hasta el paralelo 49 de la latitud sur de la región de Argentina. Son favorecidos por la ecología, los vectores, y de esta forma se mantiene el ciclo en la parte silvestre y luego también en la parte domiciliaria, doméstica. La enfermedad está en las zonas entonces suburbanas, rurales, y a veces no hay atención médica. No hay mucha atención médica en su integridad, entonces ahí es el problema generalmente que se va a observar esta infección. En cuanto a la zona endémica de la enfermedad, pues
Edmund Escomel fue también un investigador, el doctor Edmund Escomel, es el pionero de las investigaciones acá sobre Chagas en el Perú, y él se describe ya también en una revista, Reforma Médica, del 1917, sí, que debe estar en San Fernando, tal vez esta, y describe, ahí está el número, del volumen 38, en la página 121 a 122, describe con respecto a la enfermedad de Chagas ya en 1917 y describe el primer caso humano que procedía de una persona de Arequipa. Él es el que reporta la presencia en humanos. La zona endémica es entonces el Valle de la Costa de Arequipa y Moquegua. La infección es transmitida en esta zona por Triatoma infestans y se distribuye pues en 17 de los 23 departamentos. Además, ¿qué otra cosa más acá vemos? La infección humana más o menos es de un 10% y se calcula pues la existencia de unos 80.000 individuos infectados. Aquí observamos, estas son las zonas endémicas de la enfermedad de Chagas de color rojo, ¿no? Rojo, toda la parte casi central y en la parte de acá de sur. Aquí observamos la cantidad de especies que se presentan de teatominos, de Teatoma, Pastrongylos y Rhodios. Se encuentran ampliamente distribuidos en el Perú. Aquí podemos observar que todos los departamentos tienen distribución de teatominos. Teatoma infestans, Teatoma carrioni, Tidimiliata, Nigro maculata y especies de otros teatomas. Y además se han incluido otros géneros, Germanlentia y Pastrongylos, con diferentes especies, Rhodios igualmente con diferentes especies, Eratirus, y bueno, y varias especies más, inclusive otros géneros. Se encuentran ampliamente distribuidos en el Perú y pues habría que tomar en cuenta esto porque si estos toman sangre, puede ser, entonces hay zonas bien peligrosas. Hábitat de Teatoma infestans, pues los hemos mencionado, las casas de paja, los techos de paja, las viviendas. Es prevalente entonces en las zonas rurales y suburbanas de algunas poblaciones. Acá observamos estas señoras y no solamente en la parte donde hay bastante vegetación, también puede estar en la parte de la sierra, ¿no? Las condiciones de la vivienda como chozas de adobe o con techos de paja. Las vías de transmisión, pues se transmite esta enfermedad principalmente por el vector. Uno de los principales es el vector, ¿no? Por las heces del vector. Luego, por transfusión sanguínea. Por transfusión sanguínea puede ser una persona infectada, ¿no? Que toma sangre, puede permanecer todavía la sangre infectada. Luego tenemos también por la vía transplacentaria, acá una madre va a pasar al feto, también vía transplacentaria, y se dice también por vía digestiva, por la leche materna de una madre chagásica, y por el manejo de animales infectados en el laboratorio. Hay que tener bastante cuidado en el laboratorio, ¿no? En la parte silvestre se está dando con los animales, pero una vez que ya ingresa al hombre, el cuidado que hay que tener. Y puede haber una fase aguda, y en la fase aguda vamos a ver a los tripomastigotes en la sangre, pero ya en la fase eh, crónica, generalmente ya estos están en la forma de mastigote y están destruyendo los tejidos internamente. Los reservorios en Piura, Libertad, Lambayeque, Cajamarca se ha encontrado que es el cobayo, el perro, la oveja, las ratas, las zarigüeyas. Igualmente por Ica, Arequipa, Moquegua se ha encontrado el perro, la rata, los ratones, el gato, el cerdo, los conejos. En la Amazonía, pues el mono, la zarigüeya. Entonces encontramos ampliamente una, o sea, una variedad de reservorios.
En cuanto al aspecto clínico y patológico, la sintomatología de la enfermedad de Chagas pues pasa por, primero, dos formas. Puede ser adquirida o congénita. La adquirida puede pasar por un periodo agudo, un periodo... vemos que la adquirida puede presentar o puede presentarse en periodos pues de un periodo agudo con una característica como el chagoma de inoculación, ¿no? El chagoma de inoculación, que lo vamos a ver cuando se inflama, pues puede ser en el rostro y te puede inflamar inclusive el ojo. Vamos a observar eso. O también hay con compromiso visceral, ¿no? Ya ese sería el periodo agudo y hay compromiso visceral, el hígado se agranda, etcétera. En el periodo subagudo se hace latente o indeterminado y se va multiplicando silenciosamente. En el periodo crónico, igualmente, ya en un periodo crónico, la persona puede presentar una cardiopatía chagásica crónica o los megas digestivos. Bien, vamos a ver entonces el periodo agudo. ¿Cómo evoluciona la enfermedad? La fase aguda dura de 20 a 30 días. Este periodo de incubación, que puede ser entre 4 a 10 días, la puerta de entrada pues puede ser el ojo, pues y así es en la cara, ¿no? Y va a producirse entonces, generalmente es en la cara, por eso hay en un 50%. Hay un edema palpebral, los ganglios se desarrollan, hay fiebre, malestar general, cefalea, decaimiento, se agranda el hígado, el vaso, hay una miocarditis aguda. Esto se va a observar generalmente más en los niños, todo este cuadro, ¿no? Y a veces en el niño, inclusive, ya avanza rápidamente y afecta el encéfalo y el corazón. Origina mayor riesgo de muerte en niños. En los niños, en un 75% puede ser benigno, en un 19% medianamente grave y el 6% es grave. El crónico asintomático es el que sería el portador sano, ¿no? El crónico asintomático. Es un paciente pues que aparentemente aparece como si no tuviera la enfermedad o se hubiera curado. Si se había infectado, entonces parece que está muy bien y es asintomático y puede durar hasta 20 años, de 10 a 20 años, y recién aparecen otras manifestaciones. El crónico entonces se presenta en aproximadamente el 30% de pacientes y va a producir lesiones tanto en el sistema cardíaco, digestivo, en el nervioso, central y periférico. En ratones hemos encontrado pues en el cerebro, ¿no? En el cerebro, en el corazón, y esas son las que se muestran en la práctica. El 5% presenta el complejo oftalmológico. No a todos le van a presentar, o sea, aquí le ha picado, ha tomado por el párpado, entonces se ha inflamado y vemos el signo de Romaña, así se llama, a cuando se tiene inflamado el ojo. Generalmente es en una enfermedad aguda, en la enfermedad aguda, cuando recién ha ingresado el parásito. Eso más o menos cerca de una semana, entre 4 a 14 días, ¿no? Después de la picadura. Esto se va a observar. Y aparece pues primero como un nódulo local y luego hay una reacción inflamatoria y si es que ha sido en el ojo, como les menciona, pero si no ha sido en la otra parte del cuerpo, no se va a notar, va a ser una pápula rojiza que puede parecer por picadura de cualquier otro insecto. En el caso de aquí, del ojo, pues hay un edema periorbitario, por eso se observa así. Esta es la figura de un niño de 8 años y le llaman el signo de Romaña, ¿no? Este es de un programa de investigación de entrenamiento de enfermedades tropicales. De ahí ha sido tomado. E inclusive le están tomando al niño un seno diagnóstico. Lo vamos a hablar al final. El seno diagnóstico es una cajita que tiene una tira que está agarrando en el bracito del niño
pero la cajita de madera tiene un tul, o sea, una malla que separa, o sea, cierra la cajita, pero en el interior de esa malla están los triatominos. Eso vamos a hablar después. Es una prueba que se hacía y que acá veo en el niño, que ahora ya no se permite, porque las personas a veces hay que pedir permiso a la persona para que hacerle esa prueba. Miren, pues la enfermedad de Chagas puede causar una vida sin problemas, ¿no? Y una muerte fulminante con un paro cardíaco si no se recibe tratamiento si se sospecha inmediatamente, si se sabe de un inicio, se puede salvar. Pero si no se sabe que se ha infectado con tripanosoma, no piensa que ha sido picadura de cualquier insecto, habría que tener cuidado por eso en las zonas endémicas. Entonces, este va a avanzar y va a destruir el corazón. Hay una miocardiopatía chagásica, ¿no? Inflamación del músculo cardíaco, y la causa más importante es la morbilidad crónica por la enfermedad que le llaman de Chagas-Massa, y no, que puede ser con una insuficiencia cardíaca, y esto se da en regiones rurales, y muchas veces muere la persona y le da un ataque cardíaco, y bueno, ahí terminó, y no ha sido observado con detalle porque es cuál fue la causa. Esta sería la infección más frecuente en el mundo, que es la miocardiopatía dilatada. Y observamos acá, pues, voy a sacar esto. Ay, caramba, disculpen. Bueno, lo que quiero hacer ver es que acá en la parte derecha, ahí está. El corazón normal, observamos a la izquierda un corazón normal y un corazón pues ya desarrollado por la destrucción de las fibras musculares, del músculo cardíaco, y con un aneurisma en la parte posterior. Esta es una fase crónica de una cardiomegalia, con un aneurisma en el ápice. Esta puede lesionar seriamente el corazón y otros órganos como el aparato digestivo, gracias, y el sistema nervioso central, y además o el sistema nervioso del tubo digestivo, como vamos a ver acá en la siguiente diapositiva. La miocardiopatía chagásica habita entre nosotros y la forma más común de esta cardiomiopatía isquémica, pues es la complicación principal y muerte en América Latina. Se estima que hay 7 millones de personas infectadas y con 40.000 nuevos casos cada año. Y se desarrollan en un 20 a 30% en pacientes pues, infectados con Trypanosoma cruzi. En estos puede observarse trastornos de la conducción del impulso eléctrico, cardíaco, arritmias ventriculares, y a veces hay una muerte súbita. Accidentes cerebrovasculares de tipo embólico, inclusive a nivel sistémico. Entonces, tiene que pensar que cuando se hace un diagnóstico es de la zona donde proviene la persona, hay que tener cuidado, ¿no? Entonces, la parte clínica es importante, de dónde viene la persona, y hay que tomar en cuenta, pues, todas estas infecciones de acuerdo a las zonas y la distribución de los triatominos. En la tripanosomiosis, como observamos, decíamos que también afecta a, a los plexos mientéricos del tracto gastrointestinal. Se afecta de tal manera que se puede producir megaesófago, ¿no? Se ha desarrollado el esófago, megacolon, y pues eventualmente la muerte, porque la persona que ya no le funciona, o sea, se ha agrandado el estómago, todo el tubo digestivo, porque se ha distendido, mejor dicho, se ha distendido totalmente, que ya no le funciona. Inclusive a esta persona le tienen que hacer un fecaloma, o sea, tienen que sacarle las heces, porque se acumula, ya no funciona. No puede ingerir alimentos y termina finalmente con la muerte. Esta es de una autopsia cuando se ve todo desarrollado el tubo digestivo. Aquí esta persona tiene constipación, ¿no? No puede eliminar las heces, miren, entonces le tienen que hacer un fecaloma. Y a veces va avanzando, ya se ha destruido y este daño es irreparable, todos los plexos mientéricos se han destruido. Entonces, finalmente la persona pues fallece. Acá vemos ya en una autopsia que han sacado, todo es bien desarrollado. Acá está dice ahí megacolon chagásico, bueno, hay
dolicomegastigma. Bueno, le llaman así a estas infecciones que ustedes van a ver con más detalle en, en algunas separatas que ahí había mencionado algunos autores. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el infectado y el enfermo chagásico? El infectado chagásico es el individuo sin síntomas, está infectado pero no tiene sintomatología, aparentemente en buen estado de salud, pero sin lesiones viscerales, pero con parásitos que están circulando en su sangre y con un análisis de laboratorio positivo. Sale positivo porque tiene parásitos en la sangre. Ese sería un infectado chagásico. El enfermo chagásico es aquel que, además de tener el parásito, que está circulando por la sangre, también tiene serología positiva, o sea, se le ve que está positivo, pero además va a presentar lesiones viscerales, ¿no? Con una cardiopatía chagásica. Ese sería el enfermo chagásico. Aquí vemos los casos entonces del 2000 al 2022, ¿no? Los casos que se han presentado, todos los que llegan a las postas, porque este es del Ministerio de Salud, llegan a las postas de los distintos lugares. Aparentemente al 2022 hay pocos casos, ahora se han presentado pocos casos, bueno, todavía no terminamos el año, pero hasta el 2021, o los últimos años del 2016, 17, 18, pues no hay muchos casos. Hasta el 2015 y han habido, en el 2006 han habido pues mayor cantidad de casos, igual en el 2009, luego ha ido bajando. Pero sin embargo, no sabríamos si es una estos son de las personas que se acercan a las postas porque sí tienen alguna sintomatología, pero los casos de los que están enfermos en forma silenciosa no se sabe. Entonces se tiene que hacer una evaluación en las zonas endémicas de una evaluación, ¿no? Muy parecido a lo que se hace con leishmania o tuberculosis, la prueba de Montenegro, ¿no? De detectar reacción pues, en ciertos lugares y luego hacer un estudio más profundo de la cantidad de personas que se pueden encontrar enfermas con Chagas, ¿no? De esta enfermedad de Chagas. Lo otro es también cuidado en los bancos de sangre, que también se debe hacer un análisis previo antes de inocular a otras personas. El número de casos de enfermedad de Chagas, entonces, el que se presentan mayormente es por Arequipa. Habíamos visto, Arequipa es el porcentaje más alto, y bueno, y hay distribuido en todas partes, en Ayacucho, en Cajamarca, en Cusco, en Ica, en Junín, en Lima, en Moquegua, etcétera, en San Martín, Tacna. Aquí, de acuerdo a los años, pues se menciona, y bueno, la mayor cantidad de casos es por Arequipa. En cuanto a la genética, pues se divide en dos grandes grupos, Trypanosoma cruzi tipo 1 y tipo 2, y el tipo 2 inclusive con digamos, 5 subgrupos o grupos menores, ¿no? 2A, 2B, 2C, 2D y 2E. Mediante degradación del ADN del kinetoplasto con enzimas restrictivas y análisis también de electroforesis, se han identificado pues cepas de Trypanosoma cruzi. La cepa de Arequipa es diferente a la cepa de Ica, por ejemplo, y una de ellas es más patógena, es más virulenta que la otra. Y eso lo podemos decir porque hemos tenido en laboratorio las dos cepas. Ahora ya con esta pandemia se ha perdido las cepas. Y una de ellas era más patógena, que llegaba a matar al ratón. No podía llegar más o sea, después cuando llegaba digamos, al pico más alto, a los 21 días, el ratón podía morir a los 30 días aproximadamente, o un poquito más. Mientras que la otra cepa, no era tan patógena, el ratón podía seguir viviendo y a pesar de estar infectado. No podía estar más tiempo con la infección. En cuanto a la fisiología, pues proteínas de los epimastigotes también, o sea, se han detectado en un 50% y también la presencia de lípidos en un 20%. T. cruzi va a metabolizar la glucosa y otros azúcares y realizando fermentación aeróbica, porque además que pues viaja en la sangre, pues hay respiración aeróbica, con excreción pues de ácidos orgánicos. En cuanto a la epidemiología, es endémica en México, América Central, América del Sur, en Estados Unidos, pues si se presentan chagas es por los inmigrantes que van de América Latina, pues los riesgos de los viajeros a veces es extremadamente bajo si se alojan en viviendas de mala calidad
o de consumir alimentos o bebidas contaminadas en las zonas endémicas. Es otro que quería mencionarles. Hoy ya se ha descrito que probablemente otra forma de infección sería al ingerir alimentos como en las zonas endémicas, por ejemplo, dejan abiertas sus recipientes y eso se ha hecho un estudio en Brasil con el acai, pues una fruta que ellos acostumbran en ciertas zonas, igual que en nuestra zona de la selva, el masato, que también hay un trabajo que se ha publicado con uno de los chicos del laboratorio, el que lo pueden ver ustedes, lo pueden leer, se ha hecho la preparación del masato y se ha probado con epimastigotes y estos resisten, pueden resistir varias horas, entonces sí puede infectarse, la persona, el vector ha pasado, ha dejado las heces, al caer las heces, estos teatominos, perdón, estos tripomastigotes que han caído en el líquido, pueden permanecer vivos unas horas y la persona viene y ingiere y estos ingresan por vía oral. Entonces ya otra forma, ya que se está considerando también es por vía oral. Chagas pediátrico en zonas no endémicas, que habría que ver también en los niños, ¿no? Es imprescindible entonces hacer cribado serológico, como les mencionaba, en los niños que provienen de áreas endémicas, que vienen a consulta pediátrica y también en las madres gestantes. Es importante hacer ese estudio. Y la vacuna que hace años que se tiene, un estudio que se piensa en el estudio, pero hasta ahora no hay nada definitivo. Y el tratamiento, como les decía, con nifurtimox o besnidazol, que es para la cardiopatía crónica, que es tratada con medios convencionales de soporte y también medicamentos antiarrítmicos. Estos han sido usados desde el año 72, 78 y parece que hasta ahora se sigue usando. Sin embargo, ustedes pueden profundizar un poco más con respecto al tratamiento. Gracias, jóvenes, y ya nos hemos pasado de la hora. Doctora, una pregunta. ¿Qué me ha mencionado con respecto a la vacuna? Sí, las vacunas, miren, hasta ahora no hay una vacuna definitiva. Miren, ustedes pueden buscar algunas referencias, hay que ver que están utilizando, por ejemplo, el adenovirus, ¿no? Que el adenovirus puede transportar unas secuencias genéticas en dos fases diferentes de la fase de vida de Trypanosoma cruzi y puede ser pues una forma de vacuna. Y eso ha sido estudiado ya de hace tiempo. Yo no sé si finalmente ha quedado, porque hasta ahora, a pesar de existir un edificio completo para estudio de Trypanosoma cruzi en Brasil, no hay todavía nada definitivo. La verdad que siguen los estudios y ojalá encontráramos, pues ya tuviéramos ya una vacuna definitiva, ¿no? Sin embargo, ustedes en la práctica, por favor, revisen papers con respecto al avance en la vacuna de Trypanosoma cruzi que están utilizando acá consecuencias genéticas del adenovirus. Bueno, algo más Doctora, sí. también quería preguntarle si en el caso que tuviera un paciente que está en etapa aguda, ¿cómo al menos tendría la noción de que está infectado por Trypanosoma cruzi? E inmediatamente requiere diagnóstico. El diagnóstico es importante. Para el diagnóstico, acá no le he hecho el diagnóstico, no hemos puesto diagnóstico. Para el diagnóstico necesariamente tiene que ser serológico. Ahora se puede hacer por PCR. Sería un diagnóstico por PCR rápidamente. Miren, porque en un niño el niño va a ir con un cuadro de fiebre, como habíamos mencionado, como han traído a esta niña de la selva. Tenía fiebre, tenía un cuadro que parecía malaria y era tripanosoma, entonces el tratamiento fue rápido. Pero una persona mayor que parece solamente una gripe, ahí es el que se esconde y ya no se sabe. Entonces las personas que van a esas zonas endémicas tienen que tener cuidado. Y si comienzan así con un malestar de gripe después de un viaje a una zona endémica, deben ir inmediatamente para un diagnóstico y el diagnóstico principal pues es estaban vendiendo un kit de diagnóstico, yo supongo que seguirá el kit de diagnóstico para Trypanosoma cruzi que sacó uno de nuestros colegas que falleció ya en la pandemia. Él es de Trujillo, el kit para Trypanosoma cruzi. Si eso lo tuvieran en los hospitales sería interesante, porque, y si ya esté estandarizada por lo menos para el diagnóstico, para detectar y que empiece rápido el tratamiento y se pueda salvar a las personas. De lo contrario, este es un asesino silencioso y va a pasar desapercibido.
Sí. No sé si respondí su... Sí, entonces principalmente le estaría dando este kit de diagnóstico para para Claro, los pacientes que están en etapa adulta, porque si sí, fuera un niño, ahí sí con sí, sí, los signos que sí, sí, podemos ver, ahí de frente le podríamos diagnosticar, ¿no? Pero claro, se haciéndole confirma un también con diagnóstico, una prueba. claro, se podría confirmar rápidamente, sí. De lo contrario, pues va a ser bien difícil, sí, es importante. Entonces, habría que revisar más con respecto a esto de diagnóstico si ya están en los hospitales, ¿no? Si Salud Pública tiene estandarizado ya en los hospitales en el diagnóstico, yo supongo que sí, pero para PCR, que sería lo más rápido inclusive. Y así podría, y bueno, para el medicamento sí que es caro, pues ya tendría que ver, ¿no? El Ministerio de Salud tiene que ver la forma para el tratamiento también. Sí. Bien, jóvenes. No sé si algo más que quisiera preguntar. Doctora, disculpe respecto al examen. Ya, con respecto al examen va a ser virtual. Ya conversé con el director de la escuela, me dijo que tiene que ser virtual, así que no va a ser presencial, jóvenes. Yo estaba pensando coordinar para los laboratorios, o perdón, para los aulas, pero no, va a ser virtual. Y para marcar y algo así, ¿no? Y también un tiempo que les daremos, pues, alrededor de 4 minutos, 3 a 4 minutos por cada pregunta. Sí. Doctora, disculpe, ¿y el día ya está programado? El día, es lo otro es que Exacto. sería el mismo día, igual que ahora, el próximo jueves. Lo que sí coordinaré con la delegada, no sé, con la señorita delegada después de la clase puedo coordinar. Ya, yo la llamaré para coordinar y entonces ya les digo, porque todos tienen que estar de acuerdo. Ahora, todos tendrían va a ser un solo examen para todos. Entonces, el horario tendría que ser, pues, que todos pueden ingresar. No necesariamente tendría que ser en la mañana, si es que hay algunos que trabajan o tienen problema. Por eso yo quisiera coordinar con la señorita delegada. ¿Les parece bien, jóvenes? Sí, doctora, usted coordina con la delegada y ella Claro, con su porque claro, si todos quieren en la mañana, sería en la mañana, pero si no, podría ser, no importa, yo lo programo para que sea en la tarde, ¿no? En la noche. Si es que hay algún problema, por ejemplo, por eso digo de algún alumno, 2 o 3, o sea, que nadie sea perjudicado para que todos entren en un solo turno. Los dos grupos van a abrir al mismo tiempo. Ok, doctora, muchas Bueno, gracias. ya, converso con la señorita delegada. Gracias con todos y hasta luego. Voy a ingresar a la otra plataforma. Gracias. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Cuídate.